Ya quiero que mi Kimmich, denme su bendición, dicen por ahí. La bendición para el Kimmich, muchachos, la bendición para el Kimmich. Phil, veo mucha pena en YouTube diciendo que Kimmich va a quemadura. No es recomendable jugarlo en Agra y Sprit. Es muy bueno en quemadura y crepitar. Podrá hacer a C0 un trabajo similar, pero un pelín peor que al Heizam y Tignari. Pero si quieres más información, en el vídeo de Kimmich, busca el vídeo de Kimmich de hace 2 días, creo que se llama Kimmich, el mejor carry dentro, interrogación. Ves a verlo y explico todo lo que puedo hacer. Sí va a poderse jugar en Hyperbloom y en Aggravate, principalmente en Hyperbloom, bueno, en Sprit y Hyperbloom, principalmente Hyperbloom, pero, joder, su rol obviamente es para que madure y crepitar, por supuesto, ¿no? Pero es multifacético, puede hacer la otra función también. Y de hecho comento en ese vídeo que hay un punto en el que sí puede ser mejor que Alheizam y Tignari en equipos de Hyperbloom, pero hay que indagar más en ello. Y tampoco os quedéis con, es que no sé quién ha dicho no sé qué, es que no sé quién ha dicho no sé qué. No, tíos, hay que ver todos los puntos de vista, siempre lo dije, todos los puntos de vista, formar una opinión propia, esperar que salga Kimmich, esperar las pruebas de Kimmich, esperar a vuestras propias conclusiones de Kimmich cuando tengáis el personaje. Eso se llama pensamiento crítico. Puedo decir que tengo la bendición de tener casi todos los personajes Super Must Pull sin constelaciones, así que Kimmich, aparte del personaje, me encanta demasiado en diseño y de paso verde mi color favorito. Tiene los Seiyu que más que conocemos, es decir, los de Naruto y Sasuke. Voy a tirar por primera vez con gusto por un personaje porque me encanta. Yo ya digo, en mi opinión es el dendro más roto del juego. O sea, a C0 es el mejor que madure y crepitar y podrá hacer la función de Hyperloom y Aggravate, pero no mejor que al Heizam C0. Pero si alguien quiere calentarse, saca C1 y C2, a C1 y C2, diría que solo a C1 va a superar al Heizam en los equipos de. Porque las constelaciones del Heizam no le dan más techo, tíos. Porque hay una que le resta cooldown en la elemental, pero la ulti no cambia el cooldown. Y la ulti sigue teniendo cooldown de 16, con lo cual hay una constelación que literalmente es inútil la constelación. Que lo único que hace es darte más energía porque puedes tirar 2 elementales por rotación y ya está. Y la otra constelación te daba maestría, si no recuerdo mal, pero con el Heizam puedes llegar a 1000 de maestría que aprende proporción crítica si juegas el equipo de Nahida, Furina, Kuki. Entonces, las constelaciones del Heizam son una mierda. El techo del Heizam es muy malo. Sin embargo, Kimmich C2 tiene el potencial de superar al Heizam. O sea, Kimmich C2 para mí, y lo veremos cuando salga, me puedo equivocar perfectamente, pero yo creo sobre lo que hay en la beta y el papel, que Kimmich C0 no va a superar al Heizam C0, pero Kimmich C2 sí. Con lo cual, realmente quien quiera descartar carries dentro y jugar el carry dentro que pueda hacer bien todo en todos los equipos, es Kimmich. Lo bueno que tiene Kimmich por encima de Tignari y Alheizam, que es que aunque a C0 no haga mejor que ellos en los equipos, sí podrás pasarte las salas y los abismos con un Kimmich, Nahida, Furina, Kuki, número 1. Y número 2, que Alheizam y Tignari no están para jugar los que madure crepitar, ni para combinar con la Arconte Piro. Kimmich sí. Kimmich tendrá los nuevos equipos y a partir de C1, C2 podrá ser el mejor en los antiguos. Kimmich será el carry dentro. Todo esto, sujeto a cambios, me puedo confundir, pero es lo que creo después de haber visto y jugado tanto la beta como el papel del personaje sobre lo que hay. Me puedo equivocar, espero no equivocarme. Me parece que eso es el potencial de Kimmich, tíos. Me parece que eso es lo que puede llegar a hacer. Kimmich, mi religión, grande. Yo Kimmich lo saco en la principal, tengo unas ganas increíbles de sacar a Kimmich. Kimmich tiene un diseño bien god, seguro que saca un rerun. Ah, y a lo de Kimmich quiero sumar que independientemente tiene un gameplay increíble el Kimmich. O sea, el gameplay de Kimmich es de lo mejor de todo el puto juego, tío. O sea, el gameplay de Kimmich es otro puto nivel, literalmente.